Bienvenidos de nuevo al canal, mis queridos medicoblastos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la regulación de la presión arterial. Recordemos que la presión arterial es la cantidad de presión que hay en las arterias debido al bombeo de la sangre gracias al corazón. Ahora, la presión arterial es un signo vital, es decir, un parámetro que debe de mantenerse lo suficientemente elevado y constante para garantizar la supervivencia. Por lo tanto, es imprescindible mantenerla regulada. Entonces vamos a hablar de la regulación de la presión arterial a corto plazo, que se produce en segundos, y a largo plazo, que se produce en horas hasta días. En este video solo vamos a enfocarnos en la regulación a corto plazo, así que quédate porque vas a aprender muchísima información. La regulación a corto plazo de la presión arterial va a estar dada por vías nerviosas, es decir, que involucramos al sistema nervioso. Y esto es gracias a los famosos reflejos nerviosos. Todo reflejo nervioso consta de 5 componentes: un detector, una vía nerviosa aferente, un centro integrador, una vía nerviosa eferente y un efector. ¿Pero qué es cada uno o qué función cumple? Bueno, supongamos que tenemos elevada la presión arterial, que esta es nuestra variable. Este va a ser detectado por un sensor, que va a ser los vasoreceptores. Ahora, en el caso de la regulación de la presión arterial, vamos a tener sensores primarios, que son los vasoreceptores, y sensores secundarios, que son los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores los vamos a dejar para el final del video. Entonces, la presión arterial es captada por el vasoreceptor y va a captar esta información y la va a convertir en un mensaje en forma de impulsos eléctricos. Este mensaje viaja por una vía nerviosa aferente o sensitiva y se dirige al centro integrador, que es el sistema nervioso central. Pensémoslo como si fuera una computadora madre que está registrando en tiempo real todos los cambios que están ocurriendo en el cuerpo. En el caso específico de la presión arterial, el centro integrador se ubica en el bulbo raquídeo. Entonces, el bulbo raquídeo compara este mensaje con el parámetro normal de la presión arterial y como ve que la variable está por encima de lo normal, va a mandar una respuesta o un mensaje de respuesta para corregir la variable. Entonces, este mensaje en forma de impulso eléctrico viaja por una vía nerviosa eferente o motora y se dirige a los efectores, órganos que van a corregir la variable que es la presión arterial. Los efectores en esta vía van a ser el corazón y los vasos sanguíneos principalmente. Ahora, por lo tanto, este reflejo nervioso puede tener dos respuestas. Cuando está aumentada la presión arterial, se va a producir vasodilatación y bradicardia. Y cuando está disminuida la presión arterial, se produce taquicardia y vasoconstricción. Ahora, vamos a ir viendo a detalle cada uno de los componentes del reflejo nervioso, empezando por los detectores, que son los vasoreceptores. A lo largo de todo el sistema cardiovascular vamos a encontrar vasoreceptores, pero los dos vasoreceptores de alta presión más importantes se encuentran en el seno carotídeo y en el arco aórtico. Aquí tenemos una imagen de las grandes arterias que se desprenden del corazón izquierdo. Recordemos que del ventrículo izquierdo sale la aorta, la cual se tuerce y forma el arco aórtico. Del lado derecho del arco se desprende el tronco brachiocefálico, del cual emanan la subclavia derecha y la carótida común derecha. Y del lado izquierdo del arco, por separado, se desprende la subclavia izquierda y la carótida común izquierda. Ahora, de cada carótida común, estas se van a bifurcar, formando las arterias carótidas internas y externas. Ahora, los vasoreceptores del seno carotídeo se encuentran justamente en la bifurcación de cada carótida común, como encontramos aquí. Y los vasoreceptores del arco aórtico los encontramos en la torcedura de la aorta, en el arco. Ahora, estos vasoreceptores son terminaciones nerviosas mielinizadas y no mielinizadas que provienen de nervios. Por ejemplo, los vasoreceptores del seno carotídeo provienen del noveno par craneal, del nervio glosofaringio, el cual desprende una rama que es el nervio sinusal. Y este nervio sinusal saca fibras o terminaciones nerviosas que forman al vasoreceptor del seno carotídeo. Asimismo encontramos al cuerpo carotídeo, que es el quimiorreceptor.
En cuanto a los varoreceptores del arco aórtico, provienen del décimo par craneal, del nervio vago, específicamente del nervio vago izquierdo. Y también encontramos los cuerpos aórticos, que son quimiorreceptores. Ahora, ¿cómo estos varoreceptores pueden convertir la información de los cambios de presión arterial en transducciones o en impulsos eléctricos? Bueno, esto se debe a que estas terminaciones nerviosas en su membrana celular cuentan con canales catiónicos no selectivos que pertenecen a la familia de los TRP. Estos canales son sensibles a la deformación o el estiramiento. Por lo tanto, los varoreceptores no captan los cambios de presión, sino que captan los cambios de estiramiento. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando aumenta la presión arterial, aumenta la fuerza con la que se mueve la sangre por las arterias. Entre más sea la presión arterial, más se distienden las paredes arteriales, deformando a los varoreceptores. Cuando se deforman los varoreceptores, se abren estos canales TRP, permitiendo una corriente entrante de sodio, potasio y calcio que despolariza al varoreceptor, generando el potencial de receptor. Aquí tenemos una imagen del potencial de receptor, en el cual encontramos una despolarización muy elevada, conocida como componente dinámico. Luego disminuye, pero la despolarización se hace constante, que es el componente estático. Estos potenciales de receptor son proporcionales a la presión arterial, es decir, entre más alta esté la presión arterial, más intenso es el potencial de receptor y se produce una mayor descarga eléctrica o con más frecuencia. Y entre menor sea la presión arterial, menos intenso es el potencial receptor y se produce con menor frecuencia las descargas eléctricas, como podemos ver en esta imagen. Ahora, así es como funcionan los varoreceptores. Pero ojo, porque de los dos, el que es más sensible a los cambios de presión son los varoreceptores del seno carotídeo. Y también son los que producen mayores cambios en la presión arterial. Ahora, vamos a ver cómo viajan los impulsos eléctricos provenientes de los varoreceptores. Una vez que los varoreceptores captan la información de la presión arterial, van a transmitir esta información a través de las vías aferentes o sensitivas hacia el centro integrador. La información de los varoreceptores del seno carotídeo se transmite por el nervio sinusal, que éste se ancla al nervio glosofaríngeo y de ahí llega al ganglio petroso. La información de los varoreceptores del arco aórtico se transmite por la rama depresora del nervio vago, se ancla al nervio vago izquierdo y llega al ganglio nodoso. En cada uno de estos ganglios tenemos los cuerpos celulares de las neuronas de los varoreceptores y van a transmitir la información hacia el centro integrador, que es el bulbo raquídeo. Ahora, en el bulbo raquídeo nosotros tenemos zonas y áreas que se encargan de la regulación cardiovascular. Este conjunto de zonas se conoce como centro cardiovascular del bulbo y está conformado por el núcleo del tracto solitario, el área cardioinhibidora, el área vasomotora y el área cardioaceleradora. Toda la información que proviene de los varoreceptores tiene que entrar primero por el núcleo del tracto solitario. Pensemos en este núcleo como el recepcionista de un edificio que recibe a toda la gente, pero decide a qué piso del edificio mandarlo. Lo mismo hace el núcleo del tracto solitario. Recibe toda la información de los varoreceptores y decide a qué áreas del centro cardiovascular mandar esta información. Entonces, aquí se produce la primer sinapsis entre las neuronas de los varoreceptores y las interneuronas del bulbo raquídeo. Esta sinapsis se da a través del glutamato y el glutamato se une a los receptores AMPA. Luego, estas interneuronas que mandan la información hacia las diferentes áreas del centro cardiovascular pueden ser tanto excitadoras como inhibidoras, es decir, excitadoras que producen el efecto del área, inhibidoras que inhiben el efecto de esa área del bulbo, ¿ok? Empecemos por el área cardioinhibidora. El área cardioinhibidora está formada por el núcleo motor dorsal del vago, que es el círculo morado, y el núcleo ambiguo, que es el círculo verde. El área cardioinhibidora, su función es producir una bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si llega una interneurona excitadora al área cardioinhibidora, excitamos el área y producimos la bradicardia.
Por el contrario, si mandamos una interneurona inhibitoria, inhibimos la función del área y evitamos la bradicardia. Ahora, podemos mandar interneuronas también al área vasomotora, que es esta de líneas de color naranja. El área vasomotora está conformada por el área C1, A1 y el núcleo olivar inferior. Y la función principal del área vasomotora es producir la vasoconstricción. Cuando nosotros mandamos una interneurona excitadora, excitamos el área y producimos la vasoconstricción. Si mandamos una interneurona inhibidora, inhibimos el área y evitamos la vasoconstricción. Producimos una vasodilatación. Entonces, los excitadores producen el efecto. Los inhibidores producen el efecto contrario. ¿Ok? Ahora, también tenemos el área cardioaceleradora. Esta aún no se sabe qué núcleos conforman esta área, pero se sabe que se encuentra en la región dorsal del bulbo raquídeo y que su función es aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la contractilidad del músculo cardíaco. Ahora, toda esta información que se transmite a lo largo del centro cardiovascular va a producir una respuesta y esta respuesta se va a transmitir a través de la vía eferente o motora. Las eferencias se producen o se transmiten gracias al sistema nervioso autónomo. Este controla funciones no voluntarias de nuestro cuerpo, como la presión arterial, y el sistema nervioso autónomo se divide en una rama simpática y en una rama parasimpática, y ambas contienen neuronas preganglionares y neuronas postganglionares. Las neuronas preganglionares van desde el sistema nervioso central hacia los ganglios simpáticos o parasimpáticos. Y las neuronas postganglionares van desde los ganglios hacia los órganos efectores. Empecemos describiendo la vía simpática. Todo comienza en el bulbo raquídeo. Aquí algunas interneuronas salen y van a dirigirse a la médula espinal, desde el segmento T1 hasta el segmento L3 de la médula. Estas interneuronas se conocen como neuronas bulboespinales y van a hacer sinapsis con las neuronas simpáticas preganglionares. Estas neuronas simpáticas preganglionares se encuentran en la sustancia gris de la médula espinal, en la columna intermedio lateral. Esta sinapsis puede ser por catecolaminas, glutamato o péptidos. Y una vez que se hace la sinapsis, sale por la neurona preganglionar simpática. Y ahora, la única excepción del sistema nervioso autónomo en el que una neurona preganglionar llega directo al órgano es a la médula suprarrenal. Ahora, el resto de las neuronas simpáticas preganglionares llegan a los ganglios simpáticos y aquí hacen sinapsis con las neuronas postganglionares. La sinapsis es a través de acetilcolina y se une a los receptores N2. Luego las neuronas simpáticas postganglionares se dirigen a los vasos sanguíneos y al corazón, los cuales son sus principales efectores, junto con la médula suprarrenal. Y ahora, la vía parasimpática. Esta va a evitar a la médula espinal, ya que sale directamente del bulbo raquídeo. Estas neuronas parasimpáticas preganglionares salen del área cardioinhibidora y llegan a los ganglios parasimpáticos. Y aquí van a hacer sinapsis con las neuronas parasimpáticas postganglionares. La sinapsis es igual, con acetilcolina que se une a los receptores N2. Y las neuronas parasimpáticas postganglionares llegan al corazón y a los vasos sanguíneos. Acabamos de describir todo el circuito de retroalimentación de los vasoreceptores. Ya describimos la trayectoria. Ahora vamos a describir cómo producen esta respuesta tanto la vía parasimpática como simpática. Empecemos describiendo la respuesta simpática. En el corazón, la respuesta simpática va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad del músculo. Esto es gracias a que las neuronas simpáticas postganglionares liberan noradrenalina y esta noradrenalina se va a unir a los receptores beta-1 adrenérgicos que están presentes en el nodo sinusal y en el músculo cardíaco. Este receptor beta-1 es un receptor de proteína G acoplado a adenilatociclasa. Entonces, cuando la noradrenalina se une al receptor, va a aumentar la concentración de AMP cíclico.
Y esto lo que va a producir en el nodo sinusal es que aumente la corriente FONI y aumente la corriente de calcio, provocando un aumento de la frecuencia cardíaca. Si quieren entender más cómo las corrientes eléctricas modifican la frecuencia cardíaca, aquí les dejo mi video de electrofisiología cardíaca. Ahora, los receptores beta 1 en el músculo cardíaco, cuando se une la noradrenalina, va a aumentar el AMP cíclico y esto va a aumentar la actividad de la proteína sinasa A, que es una proteína de fosforilaciones. Entonces va a aumentar la fosforilación del canal de rianodina, del canal de calcio, del fosfolambano y de la troponina I. Y a grandes rasgos, la fosforilación de estas cosas va a producir contracciones del corazón más fuertes y más cortas. Ahora, en la médula suprarrenal, aquí recordemos que es la única vía del sistema nervioso autónomo a la que le llega directamente una neurona preganglionar simpática. Entonces, aquí va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la cantidad de adrenalina en la sangre. Esto es gracias a que la neurona simpática preganglionar libera acetilcolina y esta se une a los receptores nicotínicos de las células cromafines que están en la médula. Y esto va a hacer que se libere adrenalina al torrente sanguíneo, aumentando la concentración plasmática de adrenalina. La adrenalina funge de forma parecida a la noradrenalina, por lo que es un coadyuvante de la respuesta simpática en el corazón y los vasos sanguíneos. Ahora, la respuesta simpática en los vasos sanguíneos es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque, para empezar, la noradrenalina y la adrenalina se pueden unir a los receptores alfa y beta, pero la adrenalina tiene mayor afinidad por los receptores beta. La noradrenalina tiene mayor afinidad por los receptores alfa. Y a su vez, los receptores alfa 1 producen vasoconstricción y los receptores beta 2 producen vasodilatación. Por lo tanto, el hecho de que un vaso sanguíneo se contraiga o se dilate depende de su población de receptores en sus células musculares del vaso sanguíneo. Veamos. Cuando un vaso sanguíneo tiene una alta población de receptores alfa 1, se va a unir la noradrenalina y va a producir una vasoconstricción. Debido a que se activa la fosfolipasa C, aumenta el inositol trifosfato, aumenta el calcio intracelular y favorece la contracción del vaso sanguíneo. Cuando hay una gran población de receptores beta 2, se une la adrenalina o la noradrenalina y va a producir vasodilatación debido a que activa la proteína sinasa A y esta modula la actividad de la sinasa de la cadena ligera de miosina, disminuyendo la contracción del vaso sanguíneo. Ahora, en cuanto a la respuesta parasimpática, en el corazón va a disminuir la frecuencia cardíaca y disminuye el inotropismo o la contractilidad. Esto se debe a que la neurona parasimpática postganglionar libera acetilcolina y esta se une a los receptores muscarínicos 2 que están presentes en el nodo sinusal y en el músculo ventricular. En el nodo sinusal, esta unión del neurotransmisor va a producir un aumento de los canales GIRC, canales de proteína G activadores de la corriente de potasio, y también va a disminuir la corriente FONI y de calcio, provocando una disminución de la frecuencia cardíaca. Y en el músculo ventricular, la unión de la acetilcolina con el receptor M2 produce una disminución del AMP cíclico intracelular, efecto contrario a lo que sucede con la noradrenalina. Entonces, va a contrarrestar los efectos de la noradrenalina. Ahora, en los vasos sanguíneos, la respuesta parasimpática disminuye la presión arterial y aumenta la vasoconstricción. Esto es gracias a que la acetilcolina se une a los receptores M2 y M3. Los receptores M2 activan una proteína G inhibitoria, por lo que disminuye el AMP cíclico y contrarresta los efectos de la noradrenalina en la respuesta simpática. Y en los receptores M3 activa la proteína GQ, la cual enciende la fosfolipasa C, y esto produce la vasodilatación. Ahora, todo esto es el efecto producido gracias al reflejo baroreceptor. Ahora vamos a ver a los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores principales, recuerden que se encuentran próximos al seno carotidio y al arco aórtico y están en forma de los cuerpos aórticos y los cuerpos carotídeos. Estos
presentan células especializadas llamadas células glómicas, las cuales van a detectar la composición de los gases arteriales, como la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y el pH arterial. Y ahora, tienen un sistema de retroalimentación muy similar a los barorreceptores, las mismas vías aferentes, el mismo centro integrador y las mismas vías eferentes. La única diferencia es que responden a los cambios en los gases arteriales. Y como podemos ver en este diagrama, una disminución de la presión de oxígeno, un aumento de la presión de dióxido de carbono o una disminución del pH arterial va a producir como respuesta una vasoconstricción y bradicardia. ¿Okay? Con esto finalizamos nuestro video de regulación de la presión arterial a corto plazo. En el siguiente video veremos la regulación a largo plazo y sus mecanismos. Espero les haya gustado mucho el video y que hayan aprendido. Yo soy Enrique Pedrosa y recuerden que la clave del éxito es la constancia. ¡Hasta pronto, Medicoblastos!